¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios en su... Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por un día más de vida que nos ha dado hasta este momento. Un día más de oportunidad para seguir alabando y exaltando su nombre, ¿verdad? Para seguir alabándolo a Él por medio de la palabra, escuchando su palabra y alimentarnos pues por medio de ella, ¿verdad? Vamos a orar antes del mensaje. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Rey, por un día más que nos das, una oportunidad más de vida, Señor. Un día más de salvación, Señor, un día más de oportunidad, Señor, para poder llevar nuestras vidas a ti, Señor, para poder limpiar nuestras vidas ante ti, Señor, para poder prepararnos ante tu presencia, Padre Santo, para poder estar listos, Señor, cuando tú vengas por tu iglesia, Señor, por el rapto, Padre Santo. Muchas gracias por todo lo que nos da, Señor, muchas gracias. Gracias por esa fuerza, esa fortaleza y esa cobertura que nos das cada día, Señor. Ahora bendícenos más por medio de tu palabra. Háblanos al corazón, Señor, y que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, oh Rey de la Gloria. La pongamos en práctica en nuestras vidas, oh Dios, que es lo más importante, Padre. Gracias por hablarnos por medio de ella, Señor. Te pedimos que seas tú hablando por medio de mis labios, Padre. En el nombre de Jesús seas tomando el control de este momento, Padre, que es todo para tu gloria y para tu honra, para beneficio de nuestras vidas por medio de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Rey. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. El mensaje de esta tarde lo traigo en Primera de Pedro 5, del 8 al 11. Y el tema es cuidado con el adversario. Cuidado con el adversario. Vamos a leer Primera de Pedro 5,
del 8 al 11, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Así, hermanos, vemos cómo la palabra es tan clara allí en el versículo 8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros sabemos, hermanos, que el enemigo pues es nuestro adversario, Satanás, y él siempre anda buscando a quien devorar, a quien destruir, a quien atacar, y él se enfoca con más ímpetu a los hijos de Dios. Él se enfoca en tu vida y en mi vida, ¿verdad? Porque somos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como Dios y Señor de nuestras vidas. Y ahora, en este tiempo tan difícil, es cuando Él anda atacando con más fuerza. Y eso lo venimos diciendo desde días anteriores y tiempo anterior. Pero ha llegado ese tiempo cuando ahora con más fuerza Él ataca la vida del ser humano, ataca la vida del Hijo de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso este versículo mismo empieza con las palabras: sed sobrios y velad, ¿verdad? Y buscaba en un diccionario bíblico y dice ahí que la palabra sobrio es estar fuera de los efectos del alcohol, o aquel que no tiene adornos superfluos, es decir, alguien que está en su sano juicio, con un buen razonamiento, meditando, sin andarse excusando, sino examinándose a sí mismo a través de la palabra, y poder llegar así a una condición propia de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Entonces vemos que estar sobrios es tener un razonamiento amplio, es ver cómo vamos meditando, analizando nuestra vida cristiana que llevamos, es estar en meditación, como el Señor nos ha venido también invitando a la luz de la palabra, que nos examinemos a nosotros mismos, porque ya no es el tiempo de estar jugando al evangelio, ¿verdad? Ya no es el tiempo de estar en dos pensamientos, como se lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Entonces, también la palabra velar significa que estemos preparados, que estemos despiertos, que es cuidar, es, oiga bien, seguir trabajando después de la jornada ordinaria, es estar alertas. Eso significa velar. Velar significa estar despiertos, estar alertas, estar cuidando. ¿Y qué vamos a cuidar? Quizás no se refiere a lo material, se refiere a cuidar nuestra alma, a cuidar nuestro espíritu, cuidar nuestro cuerpo, porque dice la palabra del Señor que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces es ahí donde nosotros debemos estar alerta, cuidándonos de esos ataques del enemigo, ¿verdad? Entonces, estas dos palabras nos advierten cómo debemos o deberíamos estar viviendo espiritualmente. Y la razón por la cual usted y yo debemos estar sobrios y velando es porque tenemos a un enemigo, un adversario, que su gran interés es que vivamos contrariamente a esas dos palabras, al significado de esas dos palabras, para poder ser presa fácil para él, ya que su interés es derribar, destruir, debilitar nuestras vidas espirituales.
Pero aquel que realmente entiende que vivimos en una lucha espiritual, trabaja diariamente y constantemente para no ser derribados por el enemigo. Eso, iglesia, es bien importante, que trabajemos diariamente, constantemente, para no ser derribados por el enemigo. Y estaba pensando siempre en la situación que estamos viviendo ahora, y miraba y sentía que se han dado 3 etapas diferentes en nuestra vida cristiana. Y la primera etapa empieza con una pregunta: ¿cómo viví mi vida ante Dios y mis semejantes antes de esto? ¿Fui un siervo sobrio? ¿Fui un siervo vigilante? ¿Fui atento a la voz de Dios? ¿Fui una oveja que escuchara únicamente la voz del pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo? Fui alguien que trabajó para mi vida cristiana, que creciera y aumentara y fuera de aumento en aumento como la luz de la aurora, así como dice la palabra. Si ha sido así tu vida, hermano, gloria a Dios. Y lo único que queda es seguir abonando a ese trabajo espiritual que has estado realizando, seguirlo manteniendo, y quizás no manteniendo, sino seguir trabajando más fuerte para seguir adelante, siempre firme, siempre constante, siempre con fe y convicción en la obra del Señor y en nuestra fe hasta nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú no lo hiciste, lo maravilloso es que hay esperanza. Aún hay un poquito de tiempo para trabajar en eso, pero eso sí, debemos trabajar fuertemente, como dice el versículo 9, resistir y estar firmes en la fe. Debemos trabajar fuertemente, firmes en la fe, y resistir al adversario para obtener la victoria. ¿Y sabes qué significa resistir? Es ponerse enfrente, con fuerza, con erguidos nuestros corazones en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Es oponerse, es luchar contra el adversario Satanás. Ahora hemos llegado a la segunda etapa, donde tú y yo debemos poner un doble esfuerzo en nuestra vida espiritual. ¿Y qué significa esto? Debemos orar más, debemos ayunar más, debemos humillarnos más, debemos aprender más de su palabra, debemos adorarlo más y no permitir que Satanás, por medio de preguntas diabólicas, nos envuelva. ¿Y cuáles podrían ser esas preguntas incorrectas tiradas por el enemigo? Podría ser, por ejemplo, ¿por qué si soy su hijo estoy sufriendo esto? ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué Dios no pone paro a esto? Etcétera. Podrían haber muchas preguntas de este tipo, pero en este punto yo le quiero decir, iglesia y amigo, que Dios es soberano, que Dios es justo, que Dios es justo y verdadero en sus caminos, y que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus fines son de muerte, dice su palabra, ¿verdad? Y es aquí donde tú y yo, si somos entendidos de su palabra y somos sus hijos, entenderemos todo lo que está pasando, sabiendo que dice en las Escrituras que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Esta palabra bendita tiene que cumplirse tal cual es, y por eso, en medio de todo, debe haber regocijo en nuestros corazones, sabiendo que pronto estaremos con Él.
Hay que gozarnos, iglesia, de ver cómo la palabra se va cumpliendo. Hay que gozarnos de saber que un poco de tiempo falta y sigamos corriendo, sigamos caminando en esta carrera, sigamos corriendo, iglesia. No te canses, iglesia. Sigue corriendo porque un poquito más de tiempo es lo que nos falta. Y debemos de estar alerta, iglesia, alerta, muy alerta. No permitamos que más dardos del adversario lleguen a tu corazón y a mi corazón. ¿Cuáles podrían ser esos dardos que Satanás puede tirar extra en estos momentos de dificultad, en estos momentos difíciles? Pueden entrar el desaliento, la tristeza, la aflicción. Y ahora que estamos unidos como familia, esto que puede ser una bendición para nosotros, estar en una comunión familiar, a veces se convierte en una discordia. Mucho cuidado, iglesia, que en vez de ser bendición, que estemos unidos como familia, el enemigo nos quiere robar la paz y nos quiere poner en disensión en la familia, nos quiere poner en pleito en la familia. Eso es lo que él está buscando, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esos dardos extras que Satanás está tirando y quiere minarnos, ¿verdad? En esta etapa hay que llenar más nuestras lámparas, oiga bien, y no solo las lámparas, sino nuestras vasijas. Nuestras vasijas deben de estar llenas con aceite del Espíritu Santo. Él viene pronto. Sigamos luchando. Sigue trabajando para obtener el regalo más grande de ser levantados en el rapto. Y después de todo este proceso en el cual dice el versículo 9, oiga bien, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ve, iglesia, como todos, el mundo, aquel que no conoce a Cristo, aquellos que conocemos a Cristo, de alguna manera, quizás algunos han sido afectados y quizás todos esos dardos que le mencioné anteriormente, Satanás está queriéndolos llevar a sus vidas. Pero agarra fuerza en el Señor, iglesia, y no dejes más que Satanás siga tirando y metiendo esos dardos a tu vida. Dale la gloria al Señor, porque Dios es bueno, justo y perfecto. Y tú sabes, como hijo de Dios, que Él tiene planes y propósitos para cada vida. Él tiene planes para cada vida en particular. Así es que nosotros no somos quienes podemos oponernos a la voluntad del Señor, a sus propósitos. Así es que todos estamos en una misma situación. Entonces llegamos a la tercera etapa y dice que quizás en la segunda etapa le prometí muchas cosas al Señor. Tenemos que cumplirlas, iglesia. Yo no sé cuántas promesas tú le has hecho al Señor. Yo no sé cuántas promesas ahora en este tiempo de angustia y de tribulación tú le has hecho al Señor. Tú no sabes cuántas yo le he hecho. Pero eso sí tenemos que tener claro, iglesia, que todo lo que hemos prometido al Señor en este tiempo, tenemos que cumplirlo. No para bien de otros, sino para nuestro propio beneficio, para nuestra propia salvación. Somos llamados desde esta segunda parte, desde esta segunda etapa, a que estemos firmes, a afirmarnos más todavía. Y que el que ha estado fluctuando entre dos pensamientos o viviendo una vida espiritual tibia, ya nunca más sea así. Es desde ahora que tengo que estar sobrio, velando, luchando, resistiendo cada ataque del adversario. Debo estar alerta que desde este segundo tiempo, esta segunda etapa, Dios tendrá el primer lugar en mi vida. Tenemos que luchar desde ahora, iglesia. No dejarnos amedrentar por el enemigo. No dejarnos robar
quizás aquello que empezó hace 10, 15 días, empezamos a clamar al Señor y empezamos a buscarlo más, empezamos a orar más y nos empezamos a decir, no, pues Dios viene, Cristo viene, preparémonos. Quizás esa chispa, aún pasando 10, 15 días, esa chispa ha bajado en tu vida o quizás en mi vida. Mucho cuidado, iglesia, con que esa motivación espiritual se vaya de tu vida. Dios es para siempre. Él no es un cuento, Él viene pronto por ti. Pero es necesario que nos preparemos. Y es desde ahora que tengo que estar, como les digo, sobrios, velando y luchando, resistiendo cada ataque del adversario. Debo estar alerta y que Dios sea el primer lugar en mi vida. Que así como dice su palabra, aprendamos a amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice también en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Fíjese bien cómo la palabra es clara. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, tu parte y la mía es tener el vivo deseo de vivir en santidad para Dios. Ya no para mi propia vida, ya no para mi propia carne, para mis propios gustos, sino para la voluntad de Dios. Él nos promete perfeccionarnos, Él nos promete afirmarnos, Él nos promete fortalecernos, Él nos promete establecernos en victoria para ir a su reino. Así es que, iglesia, lo único que tú y yo debemos hacer, como te repito, es tener ese vivo deseo en nuestro corazón de vivir en santidad para el Rey, de vivir en santidad para el Señor, porque Él dice que busquemos la santidad. Él dice que sin santidad nadie verá al Señor y la venida del Señor está muy cerca. Así es que ese es nuestro reto. Seguir luchando por nuestra santidad, para que así Dios nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca en victoria para su reino. Que el Señor les bendiga. Este es el mensaje de este día. Sabemos que la palabra del Señor es eficaz y que penetra a lo profundo de nuestro corazón. Y sé en el nombre de Jesús que esta palabra es para bien, para nuestras vidas, tanto para el que conoce al Señor como para aquel que no lo ha conocido. Sabemos que Dios hará maravillas en nuestras vidas en medio de estos tiempos. Así es que vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra preciosa. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, justo, eres verdadero, eres supremo, eres soberano. Tú eres todo, Señor. Tú eres el Dios que se merece toda nuestra gloria, nuestra adoración, toda nuestra entrega a ti. Eres el único Dios verdadero que se la merece. Y que en medio de todo esto, tú eres el Dios que se merece nuestra adoración, que nuestras oraciones vayan para ti, porque solo tú eres el único que nos puede escuchar. Solo tú eres el único que has resucitado al tercer día y vives y reinas por los siglos de los siglos. El único Dios verdadero, el único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Ese Dios a cual todo hombre habrá de doblar rodillas un día ante tu presencia, Padre. Oh Jehová, yo sé que tú tienes el control de todo lo que está pasando y yo sé que tú tienes el control de la vida de tus hijos. Oh Rey de la Gloria, cúbrenos con tu sangre preciosa y guárdanos siempre en el hueco de tu mano, Señor. Que ninguna arma forjada en contra nuestra prevalezca, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y muchas bendiciones para cada uno de ustedes en su familia. Dios les bendiga.